Buenas tardes. Hoy vamos a ver una webinar sobre los costes de operación y mantenimiento de una estación depuradora de aguas residuales urbanas en España. Ante todo quisiera recalcar cuál es la importancia, ¿no? de saber gestionar y optimizar los costes de operación y mantenimiento. Pues en España, las depuradoras están gestionadas por empresas privadas. El Estado pues hace una licitación y las empresas presentan su número y ese número se calcula en función de estos costes. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Primero, porque las empresas pueden acceder a la licitación si afinan estos costes de explotación. Segundo, una vez que se ha adjudicado el contrato, pues podemos llevar un control de costes que nos garantice el margen de beneficio que hemos calculado. Y por último, nos permite optimizar, buscar las maneras y implementar estrategias de optimización de esos costes para poder ampliar el margen de beneficio. Entonces, esta webinar la he formulado en 4 puntos. El primero de ellos sería cómo obtienen la financiación para la construcción de depuradoras. Hay depuradoras que son enormes y que requieren de muchísima tecnología y bueno, eso requiere de una financiación. Entonces, para las personas que están en otros países, pues tengan una idea de dónde viene este dinero. Y luego vamos a ver lo que es el canon de saneamiento, que es una parte que paga el usuario o el generador de las aguas residuales. Como punto número 3, vamos a ver los costes de explotación en sí, que se dividen en costes fijos y costes variables, como veremos más adelante. Y, por supuesto, por último y no menos importante, la certificación mensual, que es el informe que hacen las empresas todos los meses para cobrar el dinero por su gestión de operación y mantenimiento de las depuradoras. Vale, ¿cómo se hace la financiación? Pues la financiación se realiza a través, bueno, en el ejemplo que les voy a dar es en la Comunidad Valenciana, que se hace en el año 92, se aprueba la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. En esta ley, el gobierno valenciano, que se llama Generalitat, crea la EPSAR, que es la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. Esta entidad es la que se va a encargar de todo lo relacionado con la construcción, operación, mantenimiento y mejora de las depuradoras. O sea, el Estado le dio estas funciones a esta entidad. Y esa entidad se va a financiar a través del canon de saneamiento, que es un impuesto, pero como hay obras de construcción que requieren de mucho dinero, pues también aceptan financiación del Estado español y al ser España parte de la Comunidad Económica Europea, pues también reciben dinero de los fondos FEDER, que son los fondos de desarrollo regional de la Unión Europea. Vale, el canon de saneamiento, pues es un impuesto o un tributo que cubre los gastos de gestión de las aguas residuales o una parte de ellos. Este tributo se origina en la ley 26/2007, que es el principio del que contamina paga. Entonces, somos usuarios, todos nosotros, de un agua potable que por los procesos a los que sometemos el agua en nuestro hogar se llena de contaminación y se convierte en agua residual. Entonces, aquí, en la factura de agua potable, nosotros vamos a pagar ese impuesto para que las aguas sean depuradas y se devuelvan al medio ambiente en condiciones. Vale, ¿y cómo se calcula este canon de saneamiento?
Pues la fórmula nos dice que el canon va a ser la cuota de servicio más la cuota de consumo por el volumen de agua residual generada y un coeficiente corrector. Entonces, en el caso de las aguas domésticas, aquí podemos ver que la cuota de consumo pues va a aumentar a medida que el municipio sea más grande. Esto es porque, bueno, a medida que las ciudades crecen, pues llevar agua potable desde la planta potabilizadora pues es más lejos, requiere de más distribución, de bombeos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la cuota esa era la cuota de servicio. Y luego la cuota de consumo sí que va en función de los metros cúbicos de agua que consumimos. Entonces, en la factura de agua potable, en el caso de España, la factura es cada 3 meses. Pues en esos 3 meses vamos a pagar por volumen, por metro cúbico consumido, pues vamos a multiplicar por la cuota de consumo y por esos 3 meses, 90 días aproximadamente, pues vamos a tener una cuota de servicio. Y en el caso de las industrias, pues se aplica la misma fórmula, pero pues aquí está la cuota de consumo, que es un valor fijo, pero la cuota de servicio sí que va a variar en función del calibre del contador. Estos precios que ven aquí son de este año, o sea, están actualizados. Entonces, si analizamos un poco la ecuación, ¿en qué podríamos ahorrar? Por un lado, podemos ahorrar disminuyendo el volumen de agua, por ejemplo, en nuestros hogares, y este coeficiente corrector que se refiere a la calidad del agua o qué tan contaminada es el agua que yo genero. En el caso de las aguas domésticas, pues no varía mucho, pero para una industria sí. Entonces, la entidad realiza unos muestreos, por ejemplo, si es una depuradora de agua doméstica, realiza muestreos del agua que llega a esa depuradora para calcular cuál es ese coeficiente. Si la gente no contamina tanto, por ejemplo, porque separan los aceites, no tiran por el lavabo residuos sólidos, etcétera, etcétera, pues tendrá un coeficiente corrector más cercano a 1. Pero si por otro lado está muy contaminada el agua, pues irá aumentando, o sea, será menor a 1 y por tanto aumentará el canon de saneamiento. Vale, y este canon de saneamiento, ¿cómo se reparte? ¿Ese dinero en qué se gasta? Pues aquí en esta gráfica podemos observar que un 48% se va en gastos de operación y mantenimiento, o sea, en mantener las instalaciones que ya existen. Luego tenemos dotación o reposición de equipos, costes estructurales, cofinanciación de obras. Claro, las obras cuestan tanto dinero que con el mero canon no se cubren. Entonces hay que recurrir a dinero del Estado o dinero de la Comunidad Europea. Control de vertidos y plan de control de vertidos industriales. Esto es súper importante porque si las depuradoras industriales no funcionan bien, pues van a afectar las depuradoras urbanas. Y sí que sucede. Bueno, entonces los costes de explotación, vamos a ver aquí de forma porcentual cuáles son los más representativos. Tenemos el gasto de personal con un 30%, el gasto de energía un 30%. En residuos, 16%, temas de mantenimiento 12%, reactivos 7% y un varios, que ya desglosaremos más adelante, un 6%. Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que más se gasta? Pues en personal y en energía y residuos. Entonces, en el personal, pues pocas veces se puede ahorrar porque hay unas partidas que te requiere una cantidad de personas en la depuradora, pero sí que podríamos optimizar la energía, o sea, ahorrar energía y buscar la manera de ahorrar en residuos y reactivos, ¿no? Optimizando bien todo esto se podría lograr un ahorro importante.
Bueno, los costes de explotación se dividen en costes fijos y costes variables. Como en toda contabilidad, pues los costes fijos se generan aunque la depuradora esté parada. Entonces, esos costes fijos son diarios y son independientes del caudal. Entonces, ¿cuáles son? Sería el personal, o sea, así a la depuradora no entre una gota de agua, pues tenemos un personal que está allí disponible y trabajando y pues tiene que devengar un salario. También tenemos la parte, el término fijo o la potencia contratada de la energía eléctrica, que es el acceso a la energía. También tenemos mantenimiento y conservación y un apartado de varios que ya veremos más adelante. Esos son los costes fijos. Ahora, los costes variables dice que si la EDAR, la depuradora, está parada, no se producen costes. Es decir, que son dependientes del caudal tratado. Por ejemplo, pues el término variable de la energía eléctrica, que son los kilovatios diarios que se consumen, los reactivos de proceso y el transporte y la gestión de residuos. Aquí les voy a dar un ejemplo. En el año 2018 hubo unas lluvias torrenciales y una depuradora de la empresa se inundó. Se inundó que solo se veía el techo porque el río se salió de su cauce y como la depuradora suelen estar construidas cercanas al río, que es donde va el agua depurada, pues se inundó. Y claro, el río arrastraba un montón de piedras, tierra, residuos. Y claro, limpiar la instalación, poner a punto otra vez todos los equipos, eso pues llevó un periodo de tiempo de 2 meses. Entonces, claro, durante ese tiempo, pues como no se consumió energía, no se pagó, como no se gastaron reactivos, no se pagó y no se cobró. Y como tampoco habían residuos, bueno, sí que habían residuos, pero de la inundación, pero residuos de basuras, grasas, no. Entonces, estos costes variables pues no se generaron y la empresa tampoco los cobró. Vamos a ver ahora desglosar y ahondar en lo que son los costes fijos uno a uno. En el caso de personal, les presento aquí un organigrama que es el más completo en una depuradora. Aquí arribita está el jefe de planta, luego tenemos el jefe de mantenimiento con todos sus oficiales electricistas, electromecánicos y los operadores. Luego está el personal de laboratorio y el administrativo. La cantidad de personal que se necesita en una instalación pues va en función de su tamaño. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos explica que por metro cúbico al día de caudal tratado en una depuradora se va a necesitar pues más personal. Y a su vez, pues si va a trabajar solo de lunes a viernes o también visitas durante el festivo o turnos de 12 e incluso turnos de 24 horas. Entonces, mientras la planta sea más grande, pues más personal va a necesitar. Bueno, ¿y cómo se calcula ese gasto en personal? Pues bueno, listando todo el personal, su función, la categoría profesional, la dedicación que va a tener en la instalación, multiplicando por su salario y en la sumatoria total tendríamos lo que costaría el gasto de la partida de personal en un año. Luego, en un año y luego si lo dividimos en 365 días del año, pues tenemos el coste diario. Ahora la electricidad. Pues bueno, la parte fija de la electricidad es la potencia o la energía contratada. Y esto tiene que ver con la potencia contratada en función de la suma de las potencias de los equipos que estén instalados.
Por ejemplo, si cuando llueve, pues las primeras lluvias suelen arrastrar muchos residuos y en una depuradora implica que tus bombas se van a poner en marcha, una, dos o tres, las que tengas, en función de la capacidad de la planta. Luego se va a poner en marcha los tamices para retirar todos esos sólidos gruesos que llegan en un principio y los demás equipos, ¿no? Los soplantes para depurar esa cantidad de carga, esa carga alta que llega en las primeras lluvias. Entonces, toda la sumatoria de las potencias de esos equipos te dicen cuál es la potencia que debes contratar. Y aquí en España, pues hay, dependiendo de las potencias, pues hay unas tarifas y por otro lado, han establecido unos periodos donde la electricidad es más barata. Entonces, en cada periodo, el kilovatio cuesta un valor. En estos últimos dos es más barato. Entonces, claro, así seleccionamos la tarifa contratada y tenemos pues el término de potencia. A su vez, también hay que incluir la parte fija del impuesto eléctrico, o sea, este término de potencia luego por el impuesto eléctrico, que es el 5%, pues nos dará un importe del impuesto fijo de todos los meses. Y por último, pues el alquiler del equipo de medida, eh, que, que bueno, eso es un valor bajo, pero que pues hay que tener en cuenta por si queremos hilar fino en nuestros cálculos. Entonces, para tener los costes fijos de la energía, tenemos que hacer la multiplicación del término de potencia por el precio euro por esos kilovatios y tendríamos el coste anual. Esta parte de abajo sería la parte variable, que sería la energía consumida durante todo el año. Vale. En relación a los costes de mantenimiento y conservación, pues hay que incluir el mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos, la reposición de un pequeño material de, por ejemplo, de laboratorio, la conservación de la jardinería, el mantenimiento de la obra civil, o sea, la pintura, si hay alguna grieta por algún movimiento que se haya hecho en el terreno, eh, y por supuesto mantener las superficies metálicas. En las depuradoras suelen haber muchas barandillas, tramex que hay que mantener pues, en condiciones. ¿Y cómo se calcula cuánto cuesta esta partida? Pues hay tres formas. Una sería aplicar un ratio sobre la inversión realizada. Estamos hablando de un 0,05 a 0,2% en la obra civil, del coste de toda la obra civil. Y luego para el mantenimiento de los equipos electromecánicos entre un 1,5 y un 4% de la inversión realizada. Otra forma de calcularlo sería a través de lo que cuesten los recambios de los equipos en función de las horas de funcionamiento. O sea, los fabricantes siempre te dicen, bueno, el aceite hay que cambiarlo cada tantas horas. Entonces te haces una proyección y con el coste de ese recambio, pues se tiene un cálculo aproximado. Y luego por la experiencia acumulada de, bueno, de tener registros de históricos de gastos en mantenimiento. Esto para empresas que tienen mucha experiencia en este campo. Luego el apartado de varios, pues que aquí se incluye todo lo que es gastos de laboratorio, seguridad y salud, impuestos, asesorías, acreditaciones, alarmas, agua potable, material de limpieza, etc. Bueno, entonces los costes fijos se obtendrían de sumar el coste del personal, la energía eléctrica, la parte fija, mantenimiento y conservación y estos gastos varios. Ahora, los costes variables. Bueno, en los costes variables tenemos la energía, que son los kilovatios que consumimos diariamente, que nos lo van a cobrar al precio que establezca la tarifa. O sea, la tarifa, si la tarifa tiene discriminación horaria, que es lo que comenté de los periodos más económicos, y también hay que controlar la energía reactiva. La energía reactiva es la generada por motores eléctricos.
y en las depuradoras tenemos muchísimos. Entonces, esa energía reactiva gráficamente es como la espuma de la cerveza, que no sirve para nada y que a muchos les estorba, ¿no? Entonces, no es útil y entonces, ¿qué pasa? Que incluso cuando la energía reactiva, dependiendo de la tarifa eléctrica en la que estás, la energía reactiva, si se genera mucha, genera penalizaciones. La compañía eléctrica te puede penalizar y he visto penalizaciones de hasta 200 euros por este tipo de energía reactiva. Por suerte, esta energía se puede compensar utilizando baterías de condensadores y bueno, es un cálculo también que hay que hacer si optimizamos esto con la batería de condensador si amortizamos esa inversión y recuperamos y ahorramos dinero. Vale, entonces por la experiencia acumulada de la EPSAR con las depuradoras que gestiona y durante muchos años, más de 20 años de experiencia, el valor promedio de esta partida suele ser 0,063 euros por metro cúbico. Es decir, que una planta que trate 10.000 cúbicos al día tiene que gastar o va a gastar 630 euros diarios en energía. Entonces, aquí, según el tipo de tratamiento que tenga la depuradora, se genera un ratio de consumo eléctrico en kilovatio hora por metro cúbico de agua tratado. Y en el tratamiento de aireación prolongada, que es el más típico en las aguas residuales domésticas, este ratio pues nos sirve para ver cómo va la instalación. Y por suerte pues sí que se cumple. O bueno, en mis instalaciones se cumple. Tenemos también depuradoras de biodisco, que son unos discos de plástico que giran y tiene una biopelícula donde las bacterias van depurando el agua y como requieren de menos equipos, pues el ratio es menor. Y por supuesto en los lechos de turba, que es simplemente un relleno por el cual se filtra el agua, pues el ratio es muchísimo menor porque en muchos incluso se diseñaron para que el agua entre y salga por gravedad, total que no hay más que un caudalímetro. Vale, en los costes variables también tenemos que tener en cuenta el consumo de reactivos. En el consumo de reactivos es muy importante optimizar. O sea, hay que intentar estar muy encima de controlar las dosis y el consumo para ahorrar. Aquí ustedes pueden ver que los rangos de las dosis son muy amplios. Entonces, si tenemos personal para hacer todas estas tareas diarias, esas pruebas de jarra para controlar estas dosis, pues podremos optimizar el consumo de todos estos reactivos. Por otra parte, tenemos que gestionar los residuos. Aquí tenemos un esquema bastante amplio de una depuradora donde el agua residual entra y empieza a generar residuos como basuras. Estamos hablando de toallitas húmedas, bastoncillos del oído, semillas, o sea, restos de comida que al final se extraen en los desbastes. Luego, en el desalinador desengrasador, extraemos las arenas y las grasas y esto tiene que ser gestionado adecuadamente. Por otro lado, también tenemos los lodos, que ya veremos cómo se gestiona. Bueno, aquí en este gráfico podemos ver en el año 2012 en la Comunidad Valenciana se depuraron 450 hectómetros cúbicos de agua y eso generó toda esta cantidad de residuos, lodos, biogás, basuras. En las basuras es impresionante que se generen 11.723 toneladas de basuras y aquí es donde quiero llamar un poco a la conciencia ciudadana porque los explotadores nos estamos encontrando con un problema enorme que es el monstruo de las toallitas y es que cada vez su uso es más extensivo y la gente por comodidad lo arroja al váter
y esto genera obstrucciones, redes de alcantarillado que colapsan y muchísimos problemas en las instalaciones. Entonces esto, las toallitas a la papelera, no al váter, por favor. Bueno, entonces seguimos. La gestión de las basuras y las arenas, pues normalmente van a vertedero, donde hay que pagar un canon, por supuesto, los gastos de transporte y el alquiler de contenedor o en su defecto, pues el coste de adquisición. Eh, Aquí la EPSAR dice que, bueno, que más o menos se gasta 0,0186 euros por metro cúbico. Es decir, una depuradora de 10.000 cúbicos tendría que gastaría 186 euros al día en temas de residuos. Que si la gente fuera más consciente, se pudiera ahorrar. Fíjense que al final, pues en el canon, la gente está pagando por este servicio. Entonces, si eh, la gente se hace más consciente de esto, podríamos abaratar estos costes. Bueno, en el tema de la gestión de los lodos, hay varios tratamientos. El secado térmico convencional es el más caro de todos y la aplicación a la agricultura es el más barato. Aquí podemos ver la diferencia. ¿Qué sucede? Que la aplicación a la agricultura está supeditada a que los lodos cumplan con la normativa vigente, que restringe, tiene unos ciertos límites en metales pesados. Pero bueno, siempre que las industrias depuren bien sus aguas, no tendremos este tipo de problemas y podremos llevar al fango para ser usado como abono. ¿Cuánto cuesta, no, la aplicación agrícola de lodo? Pues aquí vemos que depende del transporte, pues a mayor tamaño de un vehículo de transporte, pues el precio es menor. Y aquí hay un pequeño error. La analítica de suelo pues siempre es común, ¿no? No depende del vehículo de transporte, igual que la aplicación en la finca, los gastos de personal y los gastos administrativos. Esto nos lleva a un total de entre 16 y 22 euros por tonelada en el caso del vehículo más grande. Esto pues es bastante económico comparado con 40 euros por tonelada del secado térmico, ¿no? Y al final pues la aplicación agrícola de lodos está dentro de lo que se llama la economía circular, que es el aprovechamiento de todos los residuos, en este caso para ser utilizado como abono. Y ustedes se preguntarán, ¿pero se puede aplicar a todo? Pues no, porque los lodos pues tienen, algunos, los que no son sometidos a digestión, tienen bacterias. Entonces hay normativas que establecen a qué tipos de cultivos se puede aplicar en función de la calidad del lodo. Pero bueno, es bastante positivo que se pueda utilizar como abono. Y bueno, al final las empresas pues se calculan, para la licitación se calculan su coste fijo variable, luego en el contrato tienen sus cuotas fijas y variables y ese seguimiento mensual y esa facturación mensual de estos costes les permite a la empresa pues obtener unos ingresos, pero a su vez controlar si los cálculos que hemos hecho, si estamos manteniendo el margen de beneficio o en caso contrario, pues qué estrategias o qué decisiones se van a tomar para poder obtener los márgenes que se han calculado. Entonces, la certificación es la cuota fija establecida en el contrato por el número de días del mes, más la cuota variable por el caudal mensual depurado. Entonces, todos los meses se realizan unos informes y se hace una certificación, una facturación y las empresas pueden cobrar por su servicio a través de esta certificación. En el caso del caudal, muchos contratos pues limitan el caudal al caudal de diseño de la depuradora. Porque bueno, con la experiencia se han dado cuenta que al final tratar caudales superiores puede generar daños en el proceso biológico. Al final es
se rompe la hidráulica del decantador y se pierde el proceso. Entonces, en tiempos de lluvias, muchos contratos permiten aliviar el exceso. Y últimamente, o en los años más recientes, se han empezado a construir tanques enormes para que cuando haya lluvias se pueda almacenar el agua allí y luego posteriormente, cuando bajen las lluvias, se pueda ir tratando esa agua y así evitar que esta agua no tratada vaya al río o al mar. Bueno, les agradezco muchísimo su atención